Hola, buenos días. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Son las 9:05 y creo que podemos empezar nuestro evento. Yo soy María Fernanda Ballesteros, gerente país para México del Natural Resource Governance Institute, que es una organización no gubernamental que trabaja en más de 15 países de diferentes continentes para mejorar la gobernanza de las industrias extractivas y enfrentar ahora también los retos que trae la transición energética para países productores, como es el caso de México, tanto en el sector minero como de hidrocarburos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy a la presentación de este estudio sobre la regulación del litio y la empresa estatal Litio para México, que escribió el doctor José Roldán Chopa. Y muchas gracias también a nuestros panelistas, Casiopea Ramírez y César Hernández, por aceptar venir a comentar este reporte, ¿no? Y bueno, como ustedes saben, la urgencia por impulsar la transición energética y avanzar en el proceso de descarbonización ha hecho que se requiera incrementar la producción y procesamiento de diferentes minerales, entre ellos el litio. Y desde Energy Eye lo que hemos insistido es que en este boom de minerales de transición se vea como una oportunidad para mejorar la gobernanza del sector minero en general y del litio en particular. Y al hablar de gobernanza me refiero a poder prevenir que haya actos de corrupción o que haya mayor participación y poder de decisión sobre manejos de los proyectos mineros, que existan mecanismos efectivos de evaluación de impacto ambiental y social, que los acuerdos que se hagan en torno a la minería sean buenos acuerdos para el Estado y para los mexicanos, en donde podamos maximizar las ganancias de las actividades mineras y que estas ganancias también sean utilizadas de la mejor manera para traer mejoras socioeconómicas, sobre todo a las poblaciones más afectadas por esta actividad. Y en diferentes países se está replanteando el rol del Estado para concretar esta oportunidad, tanto en la actividad minera como en diferentes actividades a lo largo de la cadena de valor de estos minerales. Y como muchos de ustedes sabrán, en México, precisamente desde el año pasado, se presentó primero una reforma constitucional en materia eléctrica que incorporaba el litio como mineral estratégico. Y posteriormente, cuando no se alcanza la mayoría para esta reforma, se presentaron a los pocos días una reforma a la ley minera, en la que se retoma este cambio de régimen legal para el litio. Y aunque también se mencionan ahí otros minerales estratégicos, ¿no? que seguramente el doctor Roldán nos compartirá en su presentación más sobre la interpretación que hay que dar a esto. Y también se le da un rol estratégico al Estado mexicano en su explotación y en su aprovechamiento y se alude directamente a este contexto de transición energética. Entonces, diferentes expertos y organizaciones, que muchos de ellos están ya aquí como parte de nuestros invitados, han identificado diferentes desafíos, ¿no? Políticos, técnicos, ambientales, sociales, y todos estos desafíos realmente son la clave para que podamos ver esto como una oportunidad para nuestro país, ¿no? Y no algo que sea en detrimento de la sociedad. Y desde Energy Eye también veíamos que había mucha incertidumbre en el alcance de la reforma y el papel que va a jugar la empresa estatal Litio para México. Y por eso encargamos este estudio de trabajo al doctor Roldán. Muchas gracias, profesor, para que lo aclarara, ¿no? Porque como dice el propio autor en su estudio, pues los beneficios de contar con una empresa estatal como Litio para México dependen en parte del diseño y del manejo que se haga de la empresa. Y bueno, pues voy a invitar a los panelistas también a que prendan su cámara para poder verlos y voy a leer
pequeñas, muy pequeñas y breves descripciones, primero del doctor José Roldán Chopa, para el que no lo conozca, ¿no? Él es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, es profesor investigador titular de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencias Económicas, y anteriormente también fue profesor y director de la licenciatura y de la maestría de Derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Su investigación se ha centrado en diferentes aspectos de la regulación y del derecho administrativo y ha contribuido de gran forma a la literatura, y también tiene publicaciones por el Fondo de Cultura Económica, por Oxford University Press, por Tirán Lablanche, por Porrúa. Y bueno, ahora tenemos el honor de que haya realizado a solicitud de EnergyEye este estudio sobre la regulación del litio y sobre todo sobre el papel que juega la empresa estatal Litio para México. Y en este estudio analiza el régimen de propiedad, la organización administrativa, la relación con otras autoridades que van a fungir como reguladoras, los mecanismos de rendición de cuentas con las poblaciones afectadas y en particular con comunidades indígenas. Y ya con el doctor Chopa hemos pensado en diferentes foros en los que este reporte puede ser de interés. Como señala el doctor en su reporte, existen algunos amparos y recursos que se encuentran pendientes de resolver por el Poder Judicial. Entonces, sin duda, tener conversatorios con la comunidad jurídica de este documento será muy interesante también. Pero en este primer evento queríamos tener una mirada un poco más amplia y explorar algunos de los elementos de las reformas que están conectadas y tienen un impacto relevante en temas de política pública, en particular en la política de transición energética, ¿no? Y esto, bueno, pues da para muchísimo, desde cómo afecta la interpretación en que se dé a las asociaciones público-privadas o cuál podría ser la relación de esta empresa estatal de litio con otras empresas del Estado, como son la CFE, como son Pemex, y cuál es el rol ahí estratégico del Estado en conexión con usar empresas estatales como instrumento, ¿no?, de política pública. Y por eso invitamos hoy también a estos panelistas, a Casiopea Ramírez y a César Hernández, para que nos presenten sus comentarios del trabajo del doctor Roldán Chopa. Y ambos tienen expertise regulatorio, pero aplicado a algunos de estos temas de política pública. Así es que voy a leer rápidamente un resumen muy breve de sus biografías. Casiopea Ramírez es experta en regulación y análisis de mercado, con 18 años de experiencia en proyectos de transición energética. Actualmente es socia de Fresh Energy Consulting, donde lidera los análisis de impacto regulatorio, estudios de inteligencia de mercado y diseño de estrategias de comercialización, además de participar como perita experta en procesos legales del sector electricidad a nivel internacional. Trabajó en el sector de cambio climático, promoviendo iniciativas de reducción de emisiones en México, Centroamérica y el sudeste asiático. Fue gerente de regulación para México y Centroamérica en Enel y en AES. Se desempeña como presidenta y consejera fundadora de Voz Experta y como consejera fundadora de Asolmex. Ha sido miembro del Consejo Consultivo de SENACE, es internacionalista y cuenta con una maestría en geopolítica, así como una especialización en regulación de utilities por el Public Utility Research Center de la Universidad de Florida. Muchas gracias, Casiopea, por acompañarnos. Y el doctor César Hernández es abogado especializado en Derecho de la Energía y Comercio. Ha trabajado como comisionado nacional para la mejora regulatoria, la COFEMER, subsecretario de Electricidad y director general de Comercio Exterior, así como en puestos de dirección en la Comisión Federal de Competencia Económica y en el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ha sido secretario del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad y también de Petróleos Mexicanos.
Ha asesorado a agencias gubernamentales de México y de otros países y destacadas empresas nacionales e internacionales en los sectores de telecomunicaciones y energía. Sus libros, artículos y tesis doctorales exploran temas de reforma tanto del sector energético como de comercio internacional. Muchas gracias a los tres por estar aquí hoy. Y bueno, en el público también tenemos a personas de sociedad civil, a personas de gobierno, a personas del sector privado, del mundo de la minería, de transición energética. Entonces, seguramente sus preguntas también elevarán mucho esta discusión, y aprovecho para describir un poquito la logística que tendremos el día de hoy. Entonces, primero el doctor Chopin nos va a presentar, hacer una presentación de los aspectos que considere más relevantes de este estudio. Y a muchos de ustedes ya les hicimos llegar el estudio, y yo creo que ahorita se los podemos compartir también por el chat, y bueno, está en la página de Energy Eye también para que si no les llegó lo puedan consultar. Y posteriormente, después de la presentación del doctor Roldán Chopin, nuestros comentaristas tendrán hasta por 10 minutos un espacio para exponer sus comentarios de este estudio, y entonces nos quedará un espacio bastante amplio, como de media hora, para poder atender también preguntas del público y tener un diálogo más informal. Y sus preguntas, por favor, si las quieren ir dirigiendo a alguno de los panelistas en particular, no se tienen que esperar hasta el final, pueden irlo haciendo. Hay en la barra de herramientas un botón de Q&A, que es de preguntas, o lo pueden hacer también vía el chat y nosotros las iremos compilando y leyendo. Entonces, bueno, pues creo que eso es todo lo que hay que saber por ahora, y lo dejaría así sin más al doctor Roldán Chopin. Muchas gracias, profesor, otra vez, y si puede compartirnos su presentación en la pantalla. Sí, muchas gracias, María Fernanda, por la presentación, y por supuesto también a Energy Eye por la invitación a escribir este reporte. Espero, por supuesto, que sea de utilidad para todos quienes nos acompañan en este momento. Y antes de hacer la presentación, por supuesto, también agradecer a Casiopea y a César por el acompañamiento en esta presentación, y por supuesto con mucho interés por sus comentarios. Y el propósito es contribuir a la reflexión en un momento en el cual estamos en un problema complejo, no solamente en México, sino a nivel global, y que eso nos lleva a pensar en términos de transición energética. Y por otra parte, por supuesto, en particularizar en el caso de México el modo particular en el cual se aprovechan recursos naturales y se plantean una serie de políticas. Para apoyarme en la presentación y también para procurar ser mucho más claro y preciso, dado que necesitamos en algunos casos tener un referente en el derecho, voy a compartir una presentación que tiene algunas láminas que emplearé para estos propósitos. Así es que voy a compartir aquí la pantalla. Bien, espero que ya esté en... ¿de qué es lo que voy a hablar? Atendiendo a lo que comentaba María Fernanda, más que entrar al tema de detalle legal o jurídico, me interesa plantear como las grandes definiciones de política y, por supuesto, los problemas o bien las reflexiones que tienen que ver con estos puntos que tenemos aquí presentes, y que, por supuesto, en el desarrollo de la presentación o en las preguntas pudiéramos particularizar. Como lo mencionaba María Fernanda, lo que tenemos enfrente tiene que ver con cómo en el caso mexicano
llevamos a cabo la gestión, la administración, la diversidad de actividades que pueden detonarse a partir de un recurso natural que es el litio. Y por supuesto, no solamente en el contexto económico más general, en el escenario más general de transición energética, sino en particular en el caso mexicano se han tomado definiciones muy, muy relevantes que establecen definiciones fundamentales que modifican el entendimiento de cuál es la función, el papel del Estado respecto de sus recursos naturales, considerando al litio como uno de ellos, y a partir de esta definición, cuáles son las repercusiones que se tienen en las definiciones que el Estado tiene en su participación en la economía y, por supuesto, en la gestión directa de uno de los recursos naturales, como es el litio, pero un escenario que resulta complejo. Y complejo por una diversidad de razones. Uno, y sería uno de los puntos destacados en esta presentación, la relevancia que tiene el derecho en estas definiciones. Como lo ha mencionado Fernanda, lo que tenemos ahora es el resultado de una serie de propuestas que iniciaron primero con una propuesta del presidente de la República para reformar la Constitución en los artículos que son relevantes en esto, particularmente el 27 que se refiere al régimen de recursos naturales y al 28 y al 25 que se refieren a la intervención del Estado en la economía y a las empresas públicas, pero que dado el contexto político en el cual no reunió la mayoría calificada necesaria para llevar a cabo reformas constitucionales, entonces la siguiente propuesta fue una modificación a la ley minera que dado que reunía la mayoría legislativa, es la que se aprobó, pero y esta distinción entre cuál es el alcance de la Constitución y cuál es el alcance de la ley es una de las partes que me parece que son muy, muy relevantes para definir el contexto en el cual se lleva a cabo la actividad del Estado en materia de litio. ¿Y por qué se da así? Porque la Constitución y la ley son normas que tienen una diversa jerarquía. La Constitución establece reglas fundamentales que definen formas de participación del Estado en la economía, la relación que hay del Estado con sus recursos naturales, pero también establecen los ámbitos en los cuales se lleva la actividad económica por parte de los particulares. Y en este caso es muy, muy relevante, dado que antes de la reforma de la ley minera teníamos diversas concesiones que se otorgaron a una diversidad de empresas y que por lo tanto la modificación legal también tiene un impacto en este estado previo a la reforma legal, que es importante, yo diría muy importante tomar en consideración. Y por supuesto también la reforma a la ley minera, a la ley de minería, establece los aspectos centrales y operativos en los cuales operaría la empresa pública que fue creada con posterioridad a las reformas, que es Litio para México. Entonces, este es como el marco general que tendré presente en la participación. Y a partir de ahí creo que se podrá al menos establecer un primer escenario o un escenario más aproximado a cuáles son aquellas cuestiones que se encuentran todavía en discusión y en definición, sea en la operación misma de la empresa, sea en los escenarios que tienen las empresas concesionarias y por supuesto también el escenario litigioso que tienen los tribunales en el caso de amparos o que tiene la Corte en el caso de que los amparos lleguen hasta ese punto o bien en los medios que conoce de manera directa la Corte. Entonces, este es como el marco general de la presentación. Ahora, ¿por qué es importante tener en cuenta a la Constitución en la definición de la política y de las decisiones de política del gobierno federal? En principio, porque la Constitución establece cuál es la relación que hay entre el Estado y sus recursos naturales. Esta es una parte relevante que históricamente viene definida desde
la Constitución del 17. Y en segundo término, porque la Constitución también define cuál es la forma de participación del Estado en la economía en general, en las diversas actividades económicas, y también de qué manera puede ser posible que reserve al manejo exclusivo del Estado estas actividades y que tiene que ver con la definición de que dichas actividades deben ser declaradas estratégicas para que se pueda dar esta reserva del Estado. Entonces, sintetizando, tenemos dos puntos aquí muy importantes. Uno es la relación de propiedad que tiene el Estado sobre sus recursos. Otra tiene que ver con las definiciones en las cuales, independientemente de que haya o no recursos naturales, el Estado puede tener en reserva o en exclusividad las actividades económicas. Entonces, estas son las dos cuestiones. Respecto de la primera, aquí transcribí la parte y destaqué con letras rojas. Lo que me parece que es importante es, por definición constitucional, el Estado tiene el dominio directo sobre sus recursos naturales y el litio está ahí. Es decir, desde el 17 el Estado tiene la propiedad originaria del litio, dado que es un mineral, y desde ese momento hubo una nacionalización de los recursos naturales. Entonces no estamos ante una cuestión novedosa. Ahora, ahí hay que tomar en consideración varias cuestiones, dado que el Estado es dueño de los recursos naturales, dicho muy sencillamente, por tanto el Estado también tenía la posibilidad de definir de qué manera aprovecha esos bienes. Y por supuesto puede aprovecharlos directamente o también es posible, y esto tiene una base constitucional, que el aprovechamiento pueda ser dado de una forma en la cual los particulares tienen un título habilitante derivado de esa propiedad, que es una concesión, y por lo tanto los particulares en principio podrían aprovechar esos recursos naturales, pero esto no significa que no haya que haya una desvinculación del beneficio que el Estado podría tener aún respecto de los bienes que pueden ser concesionados. Bien, entonces, a ver, voy a plantear un ejemplo muy sencillo y coloquial. Nosotros podemos ser dueños de un inmueble, el inmueble podemos rentarlo a alguien más lo va a ocupar, pero nosotros nos beneficiamos con la renta de ese bien inmueble. Es una cuestión, digamos, dicho muy, no quiero banalizar, pero quisiera tener claridad en esta parte. Ahora, la siguiente cuestión es, ¿qué es lo que pasa con las áreas estratégicas? Este contenido se incorporó en los 80, 81, 82 es la fecha en la cual se dio la reforma constitucional, en donde por una necesidad de acotar, de disciplinar las formas de intervención del Estado en la economía, se dijo que para que el Estado pudiera tener en exclusividad, dicho sencillamente, en condiciones monopólicas, en sentido económico, una determinada actividad económica, se requería la definición de que esa actividad o esa área tendría que ser exclusiva. ¿Ya? Hay algunas áreas exclusivas que son definidas directamente por la Constitución, pero, y aquí es una parte importante, otra parte de la definición de estratégicas puede ser dada por ley. Y aquí tendríamos la relevancia que sea dada directamente por Constitución, lo cual no sucedió, dado que no se reunía la reforma, las condiciones para una reforma constitucional, para lo cual vino la segunda opción, declararlas mediante ley. Ahora, a pesar de que aquí haya una definición de que son áreas estratégicas, el que se dé por Constitución o por ley tiene diferencias. ¿Y por qué hay diferencias? Porque la Constitución, dado que es la norma suprema, tendría un impacto mucho mayor y de mayor alcance y que podría ser una forma de limitación de derechos
En cambio, si la reforma se da en ley, entonces tendríamos una serie de cuestiones constitucionales que no son tocadas, y entre esas definiciones constitucionales, y que es parte de el tema que tendrá que definir la Corte, es cuál es la situación de derechos que tienen, entre otros, los concesionarios, y no solamente los concesionarios, sino también otros sujetos interesados, como pueden ser las comunidades o los pueblos indígenas, dado que esta reforma, por supuesto, también tiene un impacto para la forma en cómo los pueblos o las comunidades indígenas pueden aprovechar los recursos naturales que se encuentran ubicados en sus territorios. Entonces, esto es parte del problema y parte de las definiciones constitucionales. Ahora, la siguiente cuestión derivado de lo anterior es que las empresas públicas, cuando se trata de áreas declaradas como estratégicas, tienen una función importante. Por ejemplo, en el caso de la electricidad o de los hidrocarburos, Petróleos Mexicanos o la Comisión Federal de Electricidad son las empresas públicas, las empresas productivas del Estado, dicho más técnicamente, que están encargadas de aquello que corresponde al Estado. En el caso, por ejemplo, de la CFE, todavía hay algunas áreas o segmentos de la industria eléctrica que son estratégicas y por lo tanto las opera en condiciones monopólicas, pero también, y esta es una parte muy, muy importante para los efectos de este estudio, también esas empresas públicas participan en segmentos de áreas o de sectores en los cuales hay un contexto de competencia en el cual los particulares operan a la vez que también lo hacen las empresas productivas del Estado. En el caso de generación o bien de consumo final, la CFE tiene este contexto, o en el caso de Petróleos Mexicanos, bueno, en la medida en que se liberaliza, también, por supuesto, tiene este contexto. Ahora, ¿qué es lo que sucede en el caso de litio? Bueno, la reforma legal, y este es un punto relevante, la reforma legal lleva a cabo estas definiciones. Se declara de utilidad pública el litio, no se otorgarán concesiones y serán consideradas zonas de reserva minera aquellas en que haya yacimientos de litio. Se reconoce que el litio es patrimonio de la nación, cuestión que ya estaba definida constitucionalmente. Se establece la finalidad de que será en beneficio del pueblo de México, pero, y esta es una cuestión importante, que también las cadenas de valor se administrarán y controlarán por el Estado a través del organismo público señalado en el artículo 10 de esta ley. Y entonces aquí se agrega un elemento adicional, que es aquello que podemos entender por cadenas de valor económico de litio. Y vean ustedes, entonces tenemos tres conceptos que son muy relevantes en esto. Uno, el concepto de propiedad que el Estado tiene sobre el litio y, por tanto, la posibilidad y la capacidad de definir cómo se van a aprovechar. Si se hacen directamente, si se llevan a cabo a través de concesiones o si se llevan a cabo a través de una diversidad de combinaciones. La segunda cuestión, la definición de que hay una actividad estratégica, pero esta definición de actividad estratégica se da por ley y no por constitución. Y la tercera cuestión es las cadenas de valor económico de litio. Esto de las cadenas de valor es un concepto económico que hace referencia a la forma, al cómo se va a llevar a cabo la ordenación de actividades, y que, por supuesto, como su nombre lo indica, las cadenas tienen una serie de eslabones y por lo tanto hay que ir precisando los eslabones. Ahora, esto es muy, muy importante porque hay ciertos eslabones que están considerados como parte del aprovechamiento de recursos naturales, que tiene que ver con la exploración, la explotación o el beneficio, y por lo tanto al menos estos tres eslabones, si los consideramos como una actividad y como que forman parte de las cadenas de valor económico, estarían ligados a la actividad propia de aprovechamiento de un bien que es de propiedad del Estado. Pero las cadenas de valor no concluyen ahí. Si consideramos que también hay una serie de eslabones que terminan hasta el momento en el cual vamos a un centro comercial y adquirimos una pila,
o vamos a una agencia de automóviles y compramos un automóvil eléctrico que puede tener baterías de litio, pues en términos más amplios, esto forma parte también de las cadenas de valor. Y esto es importante porque y es un poco la problematización de qué entendemos por las cadenas de valor y cuál es el rango o actividad que, o alcance que tiene esta definición de que el Estado administrará y controlará a través del organismo público, que en este caso es Litio para México. Bien, entonces este es el escenario, digamos, de problematización y de referencia que tendríamos acá. Ahora, dado esto, la ley también establece que el Estado llevará a cabo la definición y las actividades a través de una empresa que será un organismo desconcentrado, que posteriormente, a través de un acto del Ejecutivo, se creó Litio para México y que después se dio a conocer ya la forma de organización interna. Esto tiene que ver con el cómo. Y por supuesto, hay una definición de la finalidad. Y la finalidad es el beneficio para el pueblo de México. Es decir, hay un mandato de fin, hay un mandato de desempeño. Y esto nos lleva a pensar en los cómo. Esto es, no por el solo hecho de crear una empresa pública se va a dar automáticamente el resultado. El resultado depende de los medios y, por supuesto, debe haber una vinculación entre medios y fines. Si los medios son los adecuados para producir esos resultados, entonces tendremos mayor probabilidad de que se cumpla la finalidad. Si hacemos el contraste de lo que la Constitución tiene en el caso de algunas empresas productivas con aquello que en su creación se dio para el litio para México, encontraremos estos conceptos que están resaltados aquí en rojo, que son la eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas. Ojo, son conceptos más generales, son conceptos que tienen una textura mucho más abierta, pero son conceptos que pueden ser concretizados. Y la forma de concretización tiene que ver con los elementos con los cuales se va a hacer posible estos fines o estos principios. Eficacia tiene que ver con cómo logras de manera mucho más real el resultado que te propones. Eficiencia, cómo aprovechas y cómo optimizas los recursos escasos que son dados a la entidad o bien los recursos mismos, los recursos naturales del Estado. La honestidad, de qué manera se realizan el manejo, la administración de esos recursos y se obtiene un mayor valor sobre el recurso público y se evitan las distracciones indebidas de esos recursos públicos. Y por supuesto la transparencia y la rendición de cuentas. En la medida en que se manejan recursos públicos, estos operan bajo el principio general de máxima publicidad y por supuesto debe haber mecanismos por los cuales se tendría que hacer posible que quienes administran los recursos rindan cuentas. Y bueno, vienen los distintos mecanismos, tanto al interior de la administración, y de ahí la relevancia de los controles internos, los controles externos que se dan a través de la Auditoría Superior de la Federación como órgano de fiscalización, y por supuesto los distintos procedimientos que pueda haber de rendición de cuentas del funcionariado de la entidad paraestatal, la posibilidad de tener o de la obligación de dar informes a los órganos congresionales, de ser sometidos a investigaciones por parte de las comisiones congresionales, de rendir la cuenta pública, de comparecer ante comisiones, en fin, hay un mecanismo ahí diverso de formas. Ahora, dentro de esto, y quiero aquí aprovechar y no abusar del tiempo, ¿por qué es importante las definiciones que tenemos en los casos de cadenas de valor y, por supuesto, los momentos en los cuales se va dando la reforma y que la reforma solamente impacta a la ley y no es una reforma constitucional?
¿Cuál sería la diferencia, por ejemplo, de una reforma constitucional y una reforma legal? Si la reforma hubiese sido constitucional, entonces uno de sus efectos posibles, dependiendo del tipo de contenidos, podría haber sido la afectación de las concesiones. Es decir, las concesiones pudieron haber sido extinguidas. Si echamos marcha atrás y recordamos la reforma constitucional, en uno de los transitorios se decía serán respetados las concesiones que se han otorgado hasta este momento. Es decir, en ese momento la reforma constitucional no afectaba los títulos de concesión otorgados previamente. La reforma legal, si la memoria no me falla, no establece un artículo transitorio similar. Y por lo tanto, esta es una de las cuestiones ahí que entran en un ámbito en donde puede haber cierta vaguedad en la reforma y por supuesto las vaguedades siempre producen incertidumbre. Pero, y esta es una de las cuestiones, si no hay una afectación, entonces las concesiones se mantienen y las concesiones, por supuesto, se mantienen en las condiciones que fueron dadas inicialmente. Esto, por supuesto, es una de las cuestiones que se pueden derivar de la forma en la cual se dio la modificación. Si esto es así, y esta es una de las cuestiones que me sirve para problematizar, entonces lo que tenemos es que en la actividad de aprovechamiento, exploración y beneficio de litio, tendríamos que a partir de la reforma, solamente Litio para México puede tener esta posibilidad derivada directamente de su ley, pero si las concesiones se mantienen y los derechos también, entonces tendríamos esta posibilidad de que también los particulares concesionarios pueden llevar a cabo las actividades de exploración, explotación y beneficio de litio. Y ahí hay una parte que, por supuesto, nos puede resultar problemática, porque lo que tendríamos es un escenario en el cual, en la actividad económica concerniente al litio, tendríamos una diversidad de actores. Y, por supuesto, este escenario es muy, muy relevante para la definición de las formas de operación de la empresa pública y de la diversidad de actividades que podría llevar a cabo, incluyendo, por supuesto, también la posibilidad de asociación público-privada. Pero para completar el cuadro, creo que es importante que tengamos aquí presente cuál es el esquema en el cual quedaría esto que llamamos la cadena de valor del litio. Espero que esta tablita sea más ilustrativa de lo que yo pudiera decir con palabras, pero entonces lo que tendríamos, vean ustedes lo siguiente. Si por una parte tenemos que la exploración, la explotación y el beneficio forman parte de las cadenas de valor mineras, lo que tendríamos ahí es que Litio para México tendría en exclusividad esa parte de las cadenas de valor a partir de la reforma legal, pero que las empresas concesionarias, dado que subsisten sus concesiones, tendrían a su cargo las cadenas de valor en aquella parte de litio que posibilita o que cubre la concesión. Bien, entonces ahí tendríamos pues un primer escenario. Ahora, ¿qué es lo que pasaría con las cadenas de valor no mineras? ¿Sí? En las cadenas de valor no mineras, tendríamos pues, dado que no hay una definición constitucional ni legal de qué son áreas estratégicas, entonces tendríamos una posibilidad de concurrencia. Por supuesto, las empresas concesionarias, pero también es posible que otros particulares puedan, por ejemplo, establecer inversiones para la producción de pilas o la producción de automóviles eléctricos que empleen litio como parte de sus insumos. Entonces tendríamos aquí cadenas de valor, llamémosle así, industriales y comerciales, en donde esté involucrado el litio provenga de recursos naturales mexicanos o bien recursos de litio que provengan de, por ejemplo, importación. Y por supuesto, en esto también Litio para México podría llevar a cabo la participación a partir de sus propios, digamos, de los propios recursos que explote y que beneficie.
Bueno, entonces tendríamos pues este escenario de actividades y en esto creo que podríamos pensar en una diversidad de cuestiones y con esto me voy arribando, me voy acercando a la definición con la idea de establecer los puntos de relevancia. A México se le plantea el gran reto y es cómo a partir de la definición de política en donde se crea una empresa estatal, lleva a cabo la actividad y lo hace en mejores condiciones. En lo personal, yo creo que una empresa pública, por definición, no es en sí misma ni exitosa ni en sí misma está condenada al fracaso. Tenemos, por supuesto, en México experiencias no muy buenas de empresa pública, pero también es posible que tengamos experiencias no tan malas o experiencias buenas, pero en el contexto global tenemos casos de experiencias estatales muy, muy exitosas. Y creo que es importante ver cuáles son los elementos que hacen que una empresa pública sea exitosa. En esto el doctor César Hernández es mucho más conocedor que yo, pero creo que hay una serie de elementos y me parece que eso es parte del punto de partida. Y como el diseño es muy, muy relevante y tiene que ser un diseño que tenga una diversidad de elementos tales como que tenga un mandato claro. En la medida en que tiene un mandato claro, la alineación de las distintas partes o piezas que son importantes para el resultado podrían funcionar mucho mejor. La otra cuestión tiene que ver con quiénes deciden y cómo deciden. Esto es, no es lo mismo que se lleve a cabo una decisión a partir de componentes que toman decisiones políticas o bien componentes que toman decisiones que consideran eficiencia, eficacia y que por supuesto en esto debe de haber un componente técnico y por supuesto decisiones que tienen una racionalidad económica. La forma en cómo se integra el órgano de gobierno nos da una serie de elementos. Están en el órgano de gobierno de esta entidad paraestatal, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía y en el órgano de vigilancia, la Secretaría de la Función Pública. Y bueno, entonces ahí una de las cuestiones muy, muy importantes es cómo se toman las definiciones y por supuesto también cómo es posible que se eviten cuestiones de conflicto de interés. ¿Por qué hay un tema de conflicto de interés? Porque el Estado, como lo hemos visto, tiene una faceta de empresario, pero no deja de tener una faceta de regulador. Y por supuesto, la Secretaría de Economía es el regulador sectorial en materia minera, la Secretaría de Energía también es el regulador sectorial en materia de energía o forma parte de la gama de posibles reguladores o definidores de política. Y por supuesto, ahí hay una función que es importante tomar en cuenta para evitar los conflictos de interés. Y es que la función de regulador supone también cierta neutralidad e imparcialidad respecto de los distintos actores que forman parte de la actividad económica. Y uno de los grandes dilemas es si alguien que ocupa también un lugar en los órganos que toman decisiones en una entidad tiene esta posición o situación de ser imparcial respecto de otros que forman parte del escenario de competencia en un determinado sector. Y ahí hay un tema también para explorar y que no me meteré más por el momento, pero esta es una de las cuestiones. Otra de las siguientes cuestiones es, y creo que ahí hay un tema pendiente, es el gobierno corporativo. Esto es de qué forma es posible que haya un conjunto de elementos que permitan tomar decisiones con mayor objetividad y con mayor evidencia y con mayor racionalidad en los entes. Y creo que, y esta es una de las diferencias que tenemos entre las empresas productivas del Estado y Litio para México, es estos elementos de gobierno corporativo, particularmente la presencia de consejeros independientes. Y una cuestión con la que por el momento quiero concluir son los recursos. Esto es, se requieren recursos, sobre todo para echar, para el punto de arranque de una empresa. Y que
por supuesto, requiere no solamente satisfacer la propia necesidad de su estructura, sino también para llevar a cabo las actividades más sustantivas o materiales de exploración, explotación y aprovechamiento, incipientes pero importantes. Y aquí es donde, y con esto concluyo, se dan esta posibilidad de asociación pública o privada. La reforma legal no cierra la posibilidad de participación privada y de asociación entre Litio para México y particulares. Ahora, ¿dónde está el punto? Por supuesto, si hay una área de reserva o de exclusividad en el manejo de recursos, ahí, por supuesto, no tendríamos la posibilidad de establecer una asociación público-privada, porque eso sería ir más allá de la definición legal, pero en la medida en que también es posible llevar a cabo cadenas de valor no propias de la actividad minera, entonces ahí es donde es posible llevar a cabo asociaciones público-privadas. Un ejemplo, si se quisiera establecer una empresa productora de baterías de litio, bueno, cabría la posibilidad de establecer una empresa de asociación con capital privado y capital público, en la medida en que esto no está afectado por la zona de exclusividad. Bien, con esto concluyo, esperando que esta exposición al menos sea como una exposición más con la idea de establecer un mapa de aquellas cuestiones que abordo en el estudio y que, bueno, sirvan para esto y para abrir el intercambio de opiniones. Pues muchas gracias, muchas gracias. Espero no haber abusado. No, muchísimas gracias a usted, doctor. Y bueno, me parece que es muy interesante y revelador varias de las interpretaciones que ya nos comparte, ¿no? Esta idea del diferente tratamiento de la actividad minera y del resto de las actividades a lo largo de la cadena, y estos alcances al estar en ley de la exclusividad. Y bueno, creo que hay mucho por discutir ahí, y también la parte de los elementos que serían fundamentales, los cómo, ¿no? Para que la empresa pueda lograr los fines que busca, y ahí ya anticipó 3 elementos que son clave. Y bueno, ahora me encantaría escuchar a nuestros comentaristas también sobre sus opiniones y sus visiones de lo que aborda en su estudio. Y empezaría con César Hernández, que, como pudieron escuchar en su biografía, pues conoce bien la importancia de un buen marco regulatorio para el cumplimiento eficiente y efectivo de los objetivos establecidos, y conoce también muy bien a las empresas estatales del sector energético. Entonces estoy seguro que nos podrá compartir cómo ve este cambio en la actividad reguladora del Estado para el caso del litio, y algunas de estas cuestiones sobre el presupuesto que ya anticipaba el doctor Chopa, y en fin, entonces pues sin más te doy la palabra, César, para que nos puedas compartir tu visión de esto que escribió el doctor. Claro, con mucho gusto, y muchas gracias por la invitación, y la verdad es que es un honor poder comentar al doctor Roldán Chopa. Siempre me quejo con él de que me obliga a ponerme a estudiar de temas en los que no quisiera abundar, pero con mucho gusto lo hago en este caso. Y lo primero que yo creo que diría sobre su estudio es que es particularmente valioso. A mí, yo he estado familiarizado con el trabajo del doctor Roldán Chopa desde hace mucho tiempo, y recuerdo alguna ocasión, cuando yo era funcionario público, haber leído algún artículo que escribió sobre lo que en esa época era la iniciativa de reforma para crear una ley de la industria eléctrica. Y había 2, 3 cosas
que a la hora de leer el artículo del doctor Roldán, me di cuenta de que habíamos metido la pata y se nos había olvidado que determinada actividad tenía que ser entrar en cierta categoría, si no, no la íbamos a poder subsidiar, etcétera, etcétera. Entonces, yo encuentro mucha utilidad en estudios jurídicos que que ven de una manera fría lo que se está planteando en una reforma legal y tratan de decir, bueno, ¿esto qué implica jurídicamente? ¿Qué implicaciones tiene lo que se publicó? Afortunadamente, en algunos casos, lo que se iba a publicar y que se pudo corregir antes de que se hiciera de una manera incorrecta. Pero eso es algo que yo encuentro de mucha utilidad. Entonces, claramente el estudio que hace el doctor, y ya las mencionó en su exposición previa, identifica varios elementos que yo creo que son muy, muy importantes. Todo este tema de qué pasa con los derechos de las concesiones previas, que además en su estudio de alguna manera las identifica, etcétera, que como él bien dice, cuando se trató de hacer la reforma constitucional energética, que no tuvo buena suerte, no fue aprobada, pero que tenía un contenido de litio, donde se lidiaba con el tema transitorio de lo que iba a pasar con las concesiones anteriores, y de repente se hace la reforma legal, como este plan B, la reforma del litio, y ahí no se toca el tema, digamos, de qué pasa con los particulares que tenían concesiones, que cubrían al litio y que estaban ahí antes de esta reforma. Y toda esta disquisición que hace el estudio del doctor sobre los diferentes efectos de una reforma que reserva o convierte en estratégica una actividad a nivel ley o a nivel constitución, y la diferencia que tienen en ambos casos, yo creo que es muy, muy pertinente. Entonces, ahí hay una primera parte donde el estudio del doctor Chopa yo creo que es muy iluminador. ¿Qué es lo que va a pasar con todas estas personas particulares que ya podían, de alguna manera, o tenían derechos para participar en esta actividad minera del litio y que no son afectados por la reforma a la ley minera primero y a la ley de minería después, ¿no? Digamos que son las dos reformas que se hicieron y que en términos de lo que estudiamos acá no son tan diferentes, pero que son interesantes. Entonces, el otro tema que también es muy interesante es todo el tema de los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, porque también llega la reforma del litio y tienes ahí a todos los concesionarios mineros que ya tenían derechos para hacer explotación de litio, etcétera, conforme a la normativa anterior, que no son eliminados por la reforma. Y luego tienes a los pueblos indígenas que en la parte final de su estudio, pues también tienen derechos a beneficiarse de los recursos naturales y son derechos que les otorga la Constitución misma, ¿no? Entonces, ¿puede una reforma de esta naturaleza, una reforma legal, desplazar esos derechos de otros participantes? Ahí estamos hablando de los pueblos indígenas, no son la nación, no son la federación, no es litio para México, tampoco son los particulares concesionarios, son los pueblos indígenas, pero que tienen un derecho constitucional a beneficiarse de estos recursos naturales que están en su zona, ¿no? Entonces, eso para mí nada más el hecho de identificar estas áreas donde hay una afectación de derechos que no se resuelve, que de alguna manera siguen vivos y siguen y tienen un valor jurídico importante, yo creo que es algo que que identifica muy bien el estudio del doctor Roldán. Digamos, ¿qué otra parte a mí me pareció también muy iluminadora de su estudio? Yo creo que la idea central, que es un poquito esta idea de que, pues, un poco la organización que se crea, esta empresa pública Litio para México, este organismo descentralizado, pues es un organismo que, y lo puedo decir yo porque he participado a lo largo de las décadas que trabajé como funcionario público en el diseño de muchos organismos e instituciones gubernamentales, pues tiene un diseño relativamente pobre. Y en algunos de los elementos más importantes.
Elemento, por ejemplo, de financiamiento. ¿De qué va a vivir esta empresa pública? Eh, no tiene un presupuesto, ahí donde aborda un poco en 2022, vivirá con los recursos que le reasigne del presupuesto de la Secretaría de Energía. En 2023 no tiene un presupuesto separado y diferenciado. Quienes han vivido del lado del gobierno, lo que significa estar en una entidad, un organismo, una unidad administrativa que no tiene digamos, una seguridad de sus ingresos, etcétera, pues saben que la gente, los funcionarios que trabajan ahí viven un poquito en un estado de precariedad constante, ¿no? Súmese a esto el hecho de que se trata de una empresa, es un organismo descentralizado, por lo tanto, con patrimonio propio, pero es un patrimonio propio que está, digamos, en la naturaleza del organismo, pero no está en la realidad. Piensa uno, por ejemplo, en un par de instituciones creadas en la reforma energética del 14 y que sobrevivieron. Pienso, por ejemplo, el SENACE. SENACE como organismo descentralizado. Pues es un organismo descentralizado que tenía ingresos propios derivados de la operación del mercado que surgían de una regulación de la CRE donde le daba derecho a cobrar por ciertos servicios, etcétera. Pero digamos, nace con los recursos para ser un organismo que se puede mantener en pie y que puede funcionar y operar. Si un organismo nace sin algo así, pues va a vivir un poquito a expensas de lo que le puedan dar de una u otra manera diferentes otras entidades, en este caso, la Secretaría de Energía, ¿no? Piensa uno, por ejemplo, otra institución, el Fondo del Servicio Universal Eléctrico, para electrificar comunidades rurales. Probablemente el único de los fideicomisos que existían, que no fueron eliminados en la reforma del gobierno para eliminar fideicomisos, y que tenía ingresos propios también establecidos en ley, con una fórmula que tomaba algo del mercado eléctrico mayorista y se los daba al fondo, con eso podía sobrevivir. Entonces, digamos, si no tienes recursos, es muy difícil funcionar. Más cuando los objetivos que están planteados para ti es desarrollar una actividad que cubre toda una cadena de valor que va desde la exploración, la minería, etcétera, etcétera, hasta llegar, digamos, puede ser potencialmente hasta la fabricación de baterías para autos eléctricos, para teléfonos celulares, etcétera, etcétera. Entonces, esta desproporción yo creo que es algo que también el estudio lo refleja claramente. Los problemas de diseño de su órgano de gobierno, también muy interesante. Quien quiera trabajar en el gobierno sabe que no es lo mismo la Secretaría de Economía que la Secretaría de Energía. Y la minería típicamente es algo que se había manejado, digamos, las últimas décadas, desde la Secretaría de Economía. Había allí una subsecretaría o una coordinación general, ahí estaba el Servicio Geológico Mexicano, estaban toda una serie de instituciones que tenían que ver con la minería. Y, digamos, por tradición, etcétera, no tenían que ver necesariamente con la Secretaría de Energía. Entonces, además, en este caso, y derivado de las reformas, la única entidad que ahora puede hacer exploración minera, no solo para litio, para todo, es el Servicio Geológico Mexicano. Entonces, depende de la Secretaría de Economía. Por supuesto, no tiene recursos, no digamos para explorar el litio, para explorar en casi ninguna de las actividades de minería que ya están en operación en México. En México no hay producción de litio, todavía hay potencial, etcétera. Pero lo que se va a tener que invertir nada más en explorar y todo haciéndolo de la mano con una institución que está en otra secretaría, nada más, digamos, desde la perspectiva del diseño, son cosas que cuando uno las pone así, después tiene que vivir con ellas y vivir con ellas muchísimo tiempo. Recuerdo cuando se creó la Comisión Federal de Telecomunicaciones, el antecedente del IFETEL, en alguna parte del reglamento quedó que tenía que coordinarse para ciertas cosas con la Dirección General de Política de Telecomunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces, esa coordinación obligada por ese diseño acabó minando la posibilidad de hacer regulación efectiva de telecomunicaciones por 15 o 20 años hasta que se pudo quitar. Pero una vez que un mal diseño arranca, no es tan fácil eliminarlo y se van quedando ahí y dejando su vestigio muchas de estas cuestiones, ¿no? Entonces, yo creo que, digamos, hay muchas más cosas que ilumina el estudio del doctor Roldán,
Pero, digamos, yo creo que estos temas de diseño, de cómo, digamos, se le adscribió administrativamente de una secretaría, se le obligó a coordinarse con otra secretaría, se le dejó sin una especie de fuente de presupuesto que sea congruente con un mínimo de lo que puede necesitar hacer para nacer como una empresa pública, son problemas muy serios, como lo son también todos estos problemas de definición de qué es lo que pasa con los otros actores que necesariamente tienen, digamos, derechos en este mismo sector, tanto las empresas privadas concesionarias que tenían derechos adquiridos previos, como los pueblos indígenas en los lugares, por ejemplo, que fueron declarados reserva por el gobierno federal en términos de litio en Sonora, ¿no? Donde conviven, como bien lo describe el doctor Roldán, el pueblo maya, el yaqui, Cucapá, etcétera, una serie de pueblos originarios que están asentados en esas zonas que son ricas en litio. Yo diría, digamos, nada más para complicar todavía un poco más el panorama, todo el tema de lo estricta que es la forma en que se establece la reserva a favor del Estado, a favor del litio para México, que le impide firmar que impide al Estado dar concesiones o firmar contratos, etcétera. La verdad es que todo ese lenguaje va a ser muy difícil la participación privada, salvo en términos muy pactados, muy caso por caso, y con entidades privadas que tengan que abandonar mucho su aversión al riesgo para poder firmar contratos en esta materia. Y eso yo creo que sí es relevante. Cuando uno ve, hace poco se publicó el informe de litio de la CEPAL para América Latina, y hay un poco esta importancia que tienen los países latinoamericanos, sobre todo 3 países, Bolivia, Chile y Argentina, donde están concentradas las grandes reservas mundiales de litio, pero también ve uno la producción. Realmente, de los 3 países del Triángulo del Litio, el país que produce es Chile, que es el que tiene las reservas más pequeñas de los 3. El que menos produce es Bolivia. Entonces uno se pregunta, bueno, un país que produce más que todos y que no está, digamos, tiene reservas mucho menores que las de Bolivia o las de Argentina, es Australia. Cada uno tiene sus formas de organización industrial diferentes, con participación privada, pública, etcétera, diferenciada, pero lo que es claro es que no es necesariamente un... una forma de organización basada en una empresa pública monopólica, la que puede generar necesariamente el progreso o las mejores rentas y el mejor beneficio para el pueblo del país de que se trate, ¿no? Ahí yo pareciera como que un país como Australia está sacando muchos más beneficios, un país como Chile está sacando muchos más beneficios y un país como Bolivia muchos menos. Y claro, cada uno tiene sus diferentes dotaciones de capital humano, institucional, etcétera, y sus circunstancias específicas, pero a mí me parece que todo lo que estamos viendo en el nacimiento del litio para México, en las reformas a la ley de minería primero, a la ley de minería y a la ley minera antes, todo esto es algo que está de alguna manera tratando de dar nacimiento a una nueva forma de intervención del Estado y de participación, pero a la cual le faltan todavía muchas piezas para poder funcionar de una manera que vaya a generar resultados tangibles. Eso, además, que es la otra parte donde cierra el estudio el doctor Roldán, de todos estos temas que están siendo impugnados a través de los amparos, a través de una acción de inconstitucionalidad, etcétera. Entonces, vamos a tener ahí toda una parte de, bueno, incluso la última reforma es del paquete de leyes esas que se fueron aprobadas en un día caótico y que han sido echadas abajo por la Suprema Corte una por una, las diferentes. Todavía no ha llegado la ley de minería, pero bueno, hay todo un elemento de incertidumbre jurídica también considerable en torno a estas reformas. El estudio llega en un buen momento, comienza a poner los puntos sobre las IES en muchos de los temas que yo creo que nos van a seguir dando de qué pensar en los próximos meses y años.
deseablemente ayudará también para que algunas cosas se corrigen y se vayan dando de una manera más ordenada y más conducente a tener un éxito en el futuro. Ese era mi comentario. Muchísimas gracias y bueno, pone el dedo en varios temas muy, muy relevantes y con los ejemplos de como funcionario público en diferentes canchas de la administración pública, creo que también ayuda a ejemplificar pues los grandes retos en la operación, ¿no? De lo que se está diseñando y en particular lo que hablaba del diseño, creo que sí sorprende este papel de la Secretaría de Energía, sobre todo considerando que, como dice la Secretaría de Economía, es la que tiene la parte minera y también tiene la parte de valor agregado, ¿no? Y entonces parecería que este objetivo pues cabía muy bien por su doble objetivo de hacer una política industrial. Ahí en la Secretaría de Economía eso era algo que en algún evento, de hecho con la CEPAL y con la GIZ, anticipábamos que podía ser una de las buenas noticias, que la Secretaría de Economía podía tener esta doble función, ¿no? Entonces creo que sí es importante considerar este diseño. Y el otra cosa que me parece sumamente relevante también en términos de la rendición de cuentas y de la transparencia en cómo vaya a operar la empresa estatal y los mecanismos que se establezcan para eso, es esto que mencionaba de lo estricto que es la reserva. Y si se va a tener que estar resolviendo caso por caso, pues esa discrecionalidad tendría que haber una transparencia y una rendición de cuentas muy clara de cuál es el trato que ha recibido cada uno de esos contratos, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que son cosas que, como dice, estamos en un punto inicial y todavía pueden irse generando alrededor de este marco regulatorio e institucional. Muchas gracias. Y bueno, ahora le paso la palabra a Casiopea. Ella creo que nos puede también ayudar mucho a ver cómo estas asociaciones con privados, ¿no? Y cuáles son los grandes retos y necesidades que muchas veces existen desde su experiencia en el sector eléctrico y que lo ha visto. Y bueno, también aspectos de la parte ambiental y de generación de energía que se requiere para actividades mineras. En fin, Casiopea, te dejo la palabra. Muchísimas gracias, María Fernanda. Es un gusto, la verdad, tener la oportunidad de comentar con ustedes este estudio. Tengo que decir que disfruté muchísimo leyendo el reporte del doctor Roldán, porque me parece que es sumamente estructurado y te va llevando de la mano para ir visualizando toda la problemática a los que nos vamos a enfrentar, ¿no? Y todavía esto ni empieza. Y la verdad es que mientras leía el reporte, no pude evitar hacer muchas comparaciones con las otras dos grandes empresas del Estado que tenemos, que son Pemex y CFE, y hacer una evaluación de cómo ha ido pues evolucionando su participación y también cómo se ven afectadas por los cambios en la política pública. Y entonces eso me hizo identificar pues muchos aspectos en donde puede ser muy vulnerable una empresa del Estado y que además puede generar muchos problemas para el Estado mexicano, ¿no? Y que muchas veces no se tienen los mecanismos de solución o de contención de esas problemáticas que se generan, muy relacionadas a lo que comentaba el doctor Hernández respecto a problemas de diseño, que después ya cuando estás ahí dices, me faltó tal vez poner aquí un mecanismo de contención o de transparencia, de vigilancia y de rendición de cuentas. Entonces, me gustaría empezar hablando de cuál es el vínculo intrínseco con la transición energética que tiene el litio, ¿no? De dónde sale este éxtasis por explotar el litio mexicano, que todavía ni siquiera sabemos cuánto es ni de qué calidad es. Porque México representa el 2% de los recursos potenciales del mundo. Eso quiere decir que para saber cuánto efectivamente tenemos, tendríamos primero que invertir en comprobar cuáles son esos recursos, cuál es la calidad de esos recursos
Y eso es algo que desafortunadamente no se está viendo en el diseño institucional que tiene Litio para México, ¿no? Y si eso lo ligamos a la falta de recursos que tiene o el Servicio Geológico Mexicano, pues entonces nos quedamos cortos y parece que empezamos por el último punto, ¿no? Creando una empresa para explotar un recurso que todavía ni siquiera hemos confirmado que existe, que realmente puede ser explotable. Pero bueno, dentro de este universo, pues sabemos que el litio va a jugar un papel muy relevante en la descarbonización del sector energía y del sector transporte. Y ahí es justo donde puede plantearse un conflicto de interés con la política energética actual. ¿Por qué? Porque el litio utilizado para baterías y sobre todo para habilitar la integración masiva de energías renovables, pues mira hacia otros objetivos que hoy no están enfocados en nuestra política energética, ya que nuestra política está basada en hidrocarburos y en seguir fomentando la generación eléctrica a base de combustibles fósiles. Entonces, aquí sería el primer conflicto de interés que yo identificaría de cómo empezarían a competir estas tres empresas, ¿no? CFE, Pemex y Litio para México, que estarían enfocadas claramente a objetivos que incluso podrían llegar a ser contrapuestos. ¿Y por qué digo esto? Porque el PRODECEN, por ejemplo, de este año, estima que al 2037 se van a integrar alrededor de 8,000 megas de baterías, justo para habilitar la integración de renovables. Y prácticamente se está planeando que alrededor del 30% de toda la capacidad renovable que se vaya a integrar en los siguientes 15 años tiene que venir acompañada de baterías. Entonces ahí hay claramente una oportunidad de mercado para el aprovechamiento de este litio. Pero por otro lado, tenemos los planes de seguir continuando con la refinación de hidrocarburos, de seguir apostándole a las gasolinas por parte de Pemex. Entonces, pues ahí, ¿a quién le vas a dar preferencia, no? Hay mercado suficiente para ambas empresas y para ambos estilos, digamos, de producción de energía. Eso es algo que tendríamos que ver, pero cuando vemos que los órganos están compuestos por las mismas personas, pues entonces va a ser muy difícil decidir quién tiene preferencia en la asignación de recursos, en la definición de políticas, de estímulos, etcétera, para ir hacia un lado u otro en términos de desarrollo energético del país, ¿no? Entonces, además, la transición energética está viendo una presión muy importante en términos de cumplimiento de normas de ambiente, social y gobernanza. Y desafortunadamente en México no es que tenemos los ejemplos más reconocibles de cumplimiento de las empresas del Estado con este tipo de políticas. De hecho, ha sido una de las críticas de que la incorporación de criterios de ESG, tanto en Pemex como en CFE, pues no es suficiente y que tendrían que adaptar el diseño de sus actividades a estas políticas para cumplir no solamente con las solicitudes internacionales, digamos, los criterios internacionales, sino también para mejorar los beneficios para los mexicanos, ¿no? Entonces, digamos que estos dos puntos llegan a ser bastante contradictorios y el diseño que se plantea y que lo explica muy bien el doctor Roldán durante el estudio, pues se queda corto en ese sentido, ¿no? Ahora, el tipo de recursos que nosotros tenemos es uno de los recursos más difíciles para explotar porque son arcillosos y requieren mucha energía y mucha agua para poderse aprovechar. Y la mayor parte de estas reservas se encuentran en una zona que tiene un estrés hídrico bastante alto, que es Sonora, y que además tiene un problema en términos de suministro eléctrico y que llega a ser otra vez contradictorio con el tema de política energética, porque el gobierno ha anunciado el Plan Sonora, específicamente el desarrollo de proyectos solares que deberían de contribuir al cumplimiento de las metas de consumo de energía renovable limpia en México, pero entonces si estamos viendo que vamos a desarrollar una actividad que es intensiva en energía, estamos viendo que entonces esos recursos de generación renovable deberían de estar dedicados solamente para satisfacer esas nuevas actividades intensivas en energía, que sería la minería de litio, y por lo tanto no habría suficiente energía renovable del Plan Sonora disponible para atender las necesidades del resto del país. Entonces ahí claramente se ve una nueva contradicción y una falta de planeación en cuanto a los recursos disponibles para la explotación de este recurso con respecto a la atención de necesidades del resto del país. Entonces, menciono todo esto porque desde mi punto de vista hubo una falta de planeación desde punto A a punto Z
en cuanto a las necesidades que tiene el país para poder explotar y hacer viable la explotación del litio y después crear la estructura que necesitaba el país y que hiciera más viable la disponibilidad de esos recursos. Parece que empezamos al revés, porque no se consideraron varios de estos temas. Y después me gustaría pasar a la parte de la gobernanza de la empresa estatal. Y ahí me gustó mucho la parte en donde el doctor Roldán dice, bueno, ¿qué significa cadena de valor? ¿Hasta dónde llega? Y por lo tanto, ¿hasta dónde interviene el control del Estado y esas áreas de reserva estratégicas? Y es que esto necesariamente me hizo recordar el caso de Bolivia, que ya se mencionaba que Bolivia tiene un cuarto de las reservas potenciales del mundo de litio, pero solo produce alrededor del 1%. Y esto es justo por el marco regulatorio que tiene. El marco regulatorio de Bolivia dice solamente la empresa estatal es capaz de controlar toda la producción de litio, exploración, procesamiento de litio, etcétera. Y ya una vez que esté ahí listo el litio para transformarlo en baterías o para aprovecharlo en otro tipo de subproductos, ahí ya se puede asociar con privados. Ha habido varios intentos de asociaciones con privados, todos fallidos por diferentes razones. Pero una de las más problemáticas ha sido que la empresa estatal boliviana no tiene ni el presupuesto ni las capacidades técnicas para aprovechar ese recurso. Y estamos hablando que se están dejando de aprovechar un cuarto de la producción, de la potencial producción de litio del mundo. Entonces, si vemos ese ejemplo, y desafortunadamente cuando leemos la estructura de litio MX, es muy, muy parecida a lo que tiene Bolivia. Y además, que las empresas estatales, de hecho, uno de los proyectos bolivianos de explotación de litio se cayó por falta de respeto a los derechos indígenas. Y no es ningún secreto que muchas de las empresas estatales, al tener este conflicto entre regulador y empresario, pues a veces se toman algunas libertades de no cumplir con ciertos aspectos de la normativa, ¿no? O tienen ciertas excepciones o discrecionalidad, digamos, en la vigilancia y en el reporte del cumplimiento de las diferentes normas. Entonces, tenemos varios ejemplos para decir probablemente no es el modelo que va a ser más exitoso para nuestra realidad. Adicionalmente, cuando analizamos una potencial asociación con privados, y si nos ponemos desde la perspectiva del privado y cuando estás buscando un socio para lo que sea, incluso un roomie si quieren para vivir, pues analizas cuáles son las características de la contraparte, si son compatibles con las tuyas y si te agrega algún valor. Entonces ahí la pregunta sería, ¿cuál es el valor añadido del Estado mexicano para ser considerado como un socio atractivo para el desarrollo de las reservas de litio? ¿Cuál es la experiencia que tiene o qué aporta? ¿Cuál es su valor estratégico? Y parece ser que el valor estratégico es solamente porque lo dice la reforma, solamente porque se le está asignando ese valor de que el Estado es el único que puede explotarlo, ¿no? Entonces, para eso lo necesitas. Pero ese tipo de asociaciones, cuando ya estás en la práctica, llega a ser mucho más complicado el desarrollo de un proyecto exitoso, porque al no tener experiencia, al no tener capital, al tener, por ejemplo, mala reputación en la gestión de condiciones ambientales o sociales, o incluso al no cumplir con las normas que se piden en la operación, pues te podría generar más problemas que beneficios como privado, ¿no? Entonces, ese sería uno de los puntos críticos que podría no llegar ni siquiera a habilitar la materialización de una potencial asociación y podríamos quedarnos como en el caso de Bolivia, de pues nadie se quiera asociar con nosotros y las reservas de litio se quedan ahí en la arcilla que tenemos en Sonora, ¿no? Después, estas garantías de cómo se va cómo nos vamos a asegurar como mexicanos de que se va a apostar al proyecto más viable en términos de costos, volúmenes, tipo de recurso obtenido o incluso la comercialización del producto final. Porque justo la comercialización del producto final es lo que entra en conflicto con la falta de definición de hasta dónde llega la cadena de valor que mencionaba el doctor Roldán en su estudio, ¿no? Si entonces también el Estado va a ser el único que pueda comercializar ese producto final o incluso el producto transformado, y cómo vamos a asegurar que sea a los costos más eficientes con el cumplimiento de condiciones, por ejemplo, de calidad o especificaciones técnicas para el resto del mundo. Y eso, tenemos muchos ejemplos de que esos planes de negocio no necesariamente responden a las condiciones de eficiencia, eficacia y otros niveles. Por ejemplo, si revisamos el plan de negocios de CFE,
está haciendo centrales de gas en zonas donde no hay gas, como es la península de Yucatán, ¿no? Entonces, ahí necesitamos mecanismos de control que permitan conciliar esos intereses y garanticen que se están destinando los recursos a donde tienen más probabilidad de éxito. Por último, me gustaría, ya que hablé del caso de Bolivia, me gustaría rápidamente mencionar el caso chileno. Que el caso chileno, a pesar de haber declarado el litio como una sustancia de interés nuclear, con valor estratégico, reservado al Estado y no susceptible de concesión, permite una asociación, un contrato de servicios con privados. Y este contrato de servicios que fue renegociado porque Chile pasó de un mecanismo puramente de concesión, en donde el Estado solamente se beneficiaba de las regalías de las concesiones, pasó a un mecanismo de, si quieren llamarle, colaboración en estos contratos de servicios, y de esa manera ha logrado colocarse como el segundo productor a nivel mundial de litio, con solamente el 11% de las reservas potenciales y el 11% de las reservas probadas de litio en el mundo. Y el caso interesante, digamos, que tiene el Chile es que además de todo el mecanismo de cómo seleccionan cuáles son las áreas que se pueden concesionar, etcétera, es que parte de los ingresos que tienen las empresas por la explotación del litio tienen que dedicarlas a ciertos fondos que van a financiar la transición energética, a desarrollar capacidades de investigación y de desarrollo tecnológico en Chile, y además dejan un porcentaje de la producción de litio para consumo nacional a precio preferencial. Dos de los proyectos que debieron de financiarse con estos recursos ya están desarrollándose en el desierto de Atacama, justo para hacer mayor investigación en energías renovables y para permitir una mayor integración de estas fuentes en Chile. Y entonces ha sido un caso bastante exitoso, donde a pesar de tener un control importante del Estado y, como les decía, de estar reservado ese recurso para el Estado, se ha encontrado una manera de colaborar y aprovechar las características técnicas y financieras de los privados en beneficio de los chilenos y sin perder el control de los recursos. Entonces, me parece que esos son el tipo de análisis o de casos de éxito que debemos de mirar, porque además México tiene un mecanismo muy parecido con el Fondo Mexicano del Petróleo, ¿no? Donde se suponía que parte de los recursos que recibiéramos de la explotación de hidrocarburos tenían que destinarse a transición energética. Desafortunadamente esto no ha pasado. Pero lo que quería decir con este ejemplo es que ese tipo de fondos sí pueden servir mucho para el desarrollo económico y tecnológico del país, y que además habilitan la exploración de los recursos con una participación privada en beneficio de todos los usuarios, no nada más de los mexicanos. Entonces, me quedo con ese comentario. Perdón por haberme extendido, pero solo tengo que agradecer nuevamente al doctor Roldán por el estudio. Me dejó pensando en muchísimas cosas, así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Casiopea. Y bueno, creo que también muy interesante lo que explicas ya en concreto, viendo el plan Sonora, cómo podría ser esa planeación y que a lo mejor se hizo para al revés. Pero bueno, habría que ver hacia adelante con lo que tenemos, qué es lo que podemos hacer. Y dejo ahí mis comentarios porque hay muchas preguntas para ustedes del público. Voy a agrupar algunas que creo que pueden ir dirigidas directamente para el doctor Roldán, que tienen que ver con aspectos del estudio. Y voy a decir, en caso de que nos proporcionen sus nombres también, si lo quieren hacer y presentarse por esa vía también. Bueno, Arturo Martínez escribe, ¿saben si las empresas que contaban con concesiones para litio aún la tienen o la Administración Pública Federal ha iniciado procedimientos para revocarlas? La concurrencia de la que habla el doctor Chopa es un hecho que respeta a la Administración Pública Federal. Esa sería la pregunta primera. La segunda sería, ¿se sabe ya cuáles otros minerales van a ser considerados estratégicos? ¿Se les dará el mismo trato o manejo que al litio? Y la tercera que le voy a hacer en esta primera ronda, doctor, es de la doctora Alma América Porres,
y nos dice, suponiendo que en México puede haber potencial aprovechable y considerando que el marco legal estuviera bien diseñado, tengo dudas respecto a ciertos puntos regulatorios. Uno, ¿quién debería regular la exploración y extracción de litio? ¿Quién regula la parte ambiental? Y 3, ¿quién regula la parte social? Adelante, doctor, y si quieren agregar Casiopea y César también. Muchas gracias por las preguntas y, por supuesto, todas ellas muy interesantes. Al menos con la información con la que yo cuento y por supuesto eso puede no ser equivalente a lo que hay en realidad. No hay hasta el momento, por lo que he visto, algún procedimiento de revocación de concesiones. Entiendo que hay un ambiente de incertidumbre por parte de los concesionarios respecto de cuáles son los alcances de la reforma a la ley de minería, cuáles son los alcances de la declaratoria de reserva, si esto les impide aprovechar y explotar las concesiones que ya tienen, que ahí hay un problema de vaguedad y de imprecisión que genera incertidumbre y que creo que no solamente afecta a las empresas privadas, digamos, en mi entendimiento, si nos tomamos en serio las reservas, no sería posible que el propio Litio para México llevara a cabo actividades de explotación, ¿no? Porque es una reserva general. Y bueno, otra de las preguntas tiene que ver con qué otros minerales podrían ser declarados como estratégicos. Bueno, hasta el momento no entiendo que haya otros minerales que ya hayan sido declarados como estratégicos, además del litio y, por supuesto, los radioactivos que establece la Constitución. Pero ahí hay uno de los problemas y es que la reforma a la ley de minería establece que también podrán declararse otros minerales como estratégicos por razones económicas o tecnológicas, pero no dice cómo, y eso nos da una idea de que podría ser a través de incluso de un acto administrativo o de un reglamento, lo cual yo creo que podría afectar concesiones ya otorgadas y que igualmente tendría un alto riesgo de litigiosidad y de ser declarado inconstitucional. Pero no tengo conocimiento de que algo ya tengamos en mente. Ahora, ¿quién debe regular? ¿Quién debe regular? ¿Serían las cuestiones ambientales o sociales? Bueno, solamente retomo lo dicho por César, que lo que tenemos en la ley de minería es un esquema que genera problemas. Por ejemplo, cuando se reforman los artículos concernientes al litio y se incorporan estos, dice, bueno, no será aplicable la ley de minería a estas cuestiones. Y eso daría una idea de que se excluyen de la ley de minería y por tanto también de la regulación sectorial o concerniente al litio. Pero sigue siendo una actividad que entra dentro de la lógica general de minería. Tampoco se establece una regulación específica. Se da intervención a la Secretaría de Energía como cabeza de sector y bueno, pues por supuesto esto puede generar problemas y conflictos institucionales al interior de quién es el que define qué. Ahora, medio ambiente, bueno, ahí, dado que la CEA es un regulador sectorial dirigido específicamente a hidrocarburos, sería más complicado que entre a ver cuestiones concernientes al litio. Tendríamos que irnos a las autoridades sectoriales en materia de medio ambiente, la propia Secretaría, la Procuraduría Ambiental y, por supuesto, en materia social, bueno, ahí tenemos otro problema. Lo que establece la ley son declaraciones muy generales, ¿no? No sé, se respetará estrictamente los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas y queda una declaración sumamente genérica. Eso nos llevaría a que
En los casos concretos, bueno, el Instituto de los Pueblos, la Comisión, ya ni me sé cómo se llama, de atención a los pueblos indígenas puede tener alguna intervención, que tampoco tiene atribuciones más allá de promociones y de actividades muy genéricas de los pueblos indígenas. Estaría, por supuesto, la posibilidad de que los pueblos y las comunidades hagan valer ciertas acciones. No tengo entendido de que hasta este momento que haya alguna acción o proceso iniciado por alguna comunidad, pero eso no excluiría la posibilidad de que en el futuro la haya. Bien, entonces, estas son como las respuestas más generales. Hay otra que tiene que ver con la concurrencia, pero ahí no entendí muy bien a qué se refería o qué tenía en mente al hablar de concurrencia, y no quiero, digamos, decir algo que no necesariamente sea aquello que es de interés de quien lo preguntó. Gracias. Muchas gracias, doctor. Hay una pregunta que va dirigida a lo que nos comentaba Casiopea sobre mitigación de CO2. La hace Jail Ixel Cruz García y dice, hace unos días el Servicio Geológico Mexicano realizó también un panel en el que presentaban datos relacionados con lo que menciona Casiopea. Aquí surge la duda legítima si la mitigación de CO2 por la transición a renovables compensa realmente las emisiones y otros impactos ambientales que genera la minería. Señala Jail que la demanda de metales para baterías en una estimación al 2050 es de 100%, más en un escenario 2DS y de hasta 1200% más en un escenario 4DS. Casiopea. Creo que esa es una de las grandes preguntas y por eso hacía el énfasis en el cumplimiento y aplicación de normas de medio ambiente, gobernanza y sociales para la explotación de estas industrias. La minería desafortunadamente tiene una trayectoria y un historial de incumplimiento a estas normativas, ¿no? Desde afectaciones a los salares, por ejemplo, y baja en la población de flamingos, en el caso de Chile, de contaminación de acuíferos de agua dulce, etcétera, etcétera, desplazamiento de comunidades, etcétera. Entonces, aquí es muy importante y es una de las campañas que se están haciendo a nivel mundial, es que para todos los minerales estratégicos necesarios para la transición energética se hagan análisis de ciclo de vida. De hecho, hay un sitio que se llama Sustainable Lithium, que hace un análisis muy sencillo para quienes no estén familiarizados de cuáles son los impactos en términos de consumo de energía durante toda la vida útil del proyecto, de consumo de agua y sobre todo se habla de que se tiene que considerar desde la exploración del sitio hasta el cierre del sitio y en función de eso valorarlo. Y además, si consideramos que la Agencia Internacional de Energía estima que para el 2030 vamos a tener un déficit como del 12% de las necesidades de litio, ahí ya nos están dando un indicador claro de que tenemos que hacer un mercado secundario y actividades de reciclaje muy importantes para poder no solamente atender esta demanda creciente, sino también bajar la huella de carbono asociada a todas las actividades relacionadas con minerales críticos. Y eso es algo que desafortunadamente la regulación en México todavía no está previendo. Muchas gracias, Casiopea. Y voy a preguntarle a César dos preguntas que hacen aquí. Brandon Young de la UNAM señala, en cuanto al financiamiento para la empresa estatal Litio para México y en el marco de la transición energética, en el que mediante una política estatal deliberada se busque reducir la participación de los hidrocarburos en la generación eléctrica, ¿sería factible que las otras dos empresas estatales, Pemex y CFE, provean recursos para el financiamiento de esta nueva empresa? Y me parece interesante la pregunta de Brandon, sobre todo también viendo lo que pasa en otros países y cómo el acercamiento desde Europa, desde Estados Unidos, desde China, por supuesto, a este fenómeno ha sido el de una política industrial, ¿no? En donde el Estado tiene un papel distinto a estos modelos de mercado, y que si tenemos estas tres empresas ya notaban algunas de las complejidades, pero ¿cuáles habría oportunidades? Digo, sabemos y por el estudio del doctor Chopa, desde la Constitución
hay una visión de cuáles son los objetivos de estas empresas, ¿no? Pero habría, digamos, en una planeación posibilidad de encontrar los círculos virtuosos que el Estado podría allegarse para este tipo de políticas. Y relacionado con esto, creo que también la pregunta de Rubén Suárez es interesante. Me dice, me parece que están subestimando las capacidades de los especialistas involucrados en la cadena de valor de litio. Si bien es cierto, se está iniciando, el gobierno federal a través de CONACYT tiene un equipo con años de experiencia que está trabajando en cada eslabón: exploración, extracción, batería, economía circular. Antes de plantear una asociación con los recursos actuales, se puede ir avanzando y eventualmente se podría buscar colaboraciones en temas muy específicos. Y creo que aquí también con lo que la comparación que hacía Casiopea con el caso de Bolivia, habría que ver el valor diferenciado a lo mejor que tiene México y Bolivia siendo el principal país con reservas potenciales, entonces claramente su mayor valor está en la parte de extracción del mineral, pero a lo mejor México, ¿no? Y con esta visión de también integrar la parte de cadenas de valor, pues su mayor potencial está en esa parte, ¿no? Donde ya desde lo podemos considerar como un hub de manufactura de coches, y su localización estratégica hacia uno de los mercados más grandes del mundo. Entonces, a lo mejor también diferenciar cuáles son esos potenciales para otra vez ver hacia lo positivo, ¿no? O sea, hacia dónde podemos con lo que hay ir abonando. Entonces, te dejaría primero, César, para responder estas dos preguntas y después, si quieren, Casiopea y el profe Roldán también, por favor. Creo que estás en silencio. Claro. Mira, respecto a la primera pregunta, si CFE o Pemex, un poquito como parte de su objetivo de apoyar la transición energética, pudieran dar recursos para litio para México, etcétera. Yo creo que es poco probable. Pemex es una empresa que ha estado siendo rescatada periódicamente todos los años para cerrar los números, y yo creo que CFE también tiene presiones económicas bastante grandes. Digamos, además está, como bien dijo Casiopea, embarcado en un proyecto fundamentalmente de generación basada en gas, de desarrollo de gasoductos, de alianzas estratégicas para hacer exportación de gas natural licuado. Digamos, como las prioridades no están precisamente en el tema de apoyar la transición a renovables, al menos las que se revelan en los gastos de la empresa hoy día, ¿no? Y en los dos casos yo creo que son finanzas que están un poco apretadas. Y eso, además del hecho de que finalmente, si el Estado mexicano valorara la importancia de apoyar económicamente al litio para México, pues yo creo que hay canales más directos que utilizar, que darles el apoyo vía CFE o vía Pemex, ¿no? Entonces, ese es un poquito, es una reflexión. Digamos, si hay cosas que podrían hacer Pemex y CFE, lo veo poco probable por las circunstancias de ambas empresas y porque tampoco está totalmente ligado a su objetivo como en cada uno de los dos segmentos en los que están participando en la industria. En el otro caso, digamos, la otra intervención, que si estamos subestimando las capacidades de México para desarrollar el proyecto de litio para México y todo el proyecto que está implícito en el desarrollo de esta cadena de valor y desde, digamos, la exploración hasta la fabricación de baterías, yo creo que sí hay mucho que decir de que México no es Bolivia, ¿no? Ni en sus capacidades humanas, ni en sus capacidades económicas. Finalmente, dentro de la clasificación del Banco Mundial, somos un país de desarrollo medio alto. La producción científica y tecnológica, pues, digamos, Bolivia es un gran país y todo, pero no tiene parangón con la que tenemos en México, ¿no? México
de los países con los que nos comparamos con los que están en el nivel más alto de América Latina, ¿no? Entonces sí deberíamos de poder hacer muchas cosas con mucha mayor facilidad de lo que hace un país como Bolivia, con la misma que pueda tener un país como Chile o Australia, quizá en algunos casos, ¿no? También es cierto que ya estamos en la cadena de producción, o sea, en alguno de los reportes de la Agencia Internacional de Energía, México ya tiene un nicho en la parte de fabricación de baterías. Algo del proceso de producción se hace o se ensambla en México ya a nivel global. O sea, sí hay una participación ahí donde ya está México, digamos, en la cadena de litio, no por la parte pública, sí por la parte privada, y eso solo va a crecer, porque la que sí existe como política industrial con apoyos económicos constantes y sonantes es la política que está implícita en la Inflation Reduction Act de Estados Unidos. Ahí sí hay apoyos económicos importantes para la fabricación de autos eléctricos en América del Norte, incluyendo a Canadá y a México. Y en ese sentido sí hay incentivos económicos fuertes pagados por el Tesoro norteamericano, fiscales, para que se fabriquen baterías en México, además de Canadá y Estados Unidos. Entonces, ese nicho no solo está recibiendo apoyos millonarios en dólares del Tesoro estadounidense para su fabricación en México, sino es un nicho donde ya hay una competitividad que está dada de la industria, si no necesariamente mexicana, sí la industria establecida en México y operada desde territorio mexicano. Ahora, el otro tema, el tema de la exploración, el tema de la producción, ahí estamos en el dilema que decía Casiopea. Es cierto que tenemos el 1.9% de los recursos potenciales de litio del mundo, ¿no? Pero pasar de unas reservas probables, aprobadas, a explotables comercialmente, etcétera, requiere muchísima inversión. Y esa inversión es tanto más difícil de ejecutar porque solo la puede hacer ahora el Servicio Geológico Mexicano. Y el Servicio Geológico Mexicano está desprovisto de recursos desde hace mucho tiempo y ahora particularmente más porque ya nos está permitiendo que lo hagan los privados o no directamente, solo bajo convenio con el Servicio Geológico Mexicano, bajo las últimas reformas a la ley de minería. Es para todos los sectores donde ya hay reservas que son comercialmente mucho más interesantes de explorar y más cercanas de ser explotadas. Y ahí estamos metiendo la parte litio. Entonces, tenemos esas capacidades humanas, y yo no dudo de lo que se estén haciendo en muchas instituciones de investigación públicas y privadas mexicanas y en lo que pueda producir. Tenemos capacidades industriales en ciertas partes de la cadena, no necesariamente las que están al principio en la parte minera, y deberíamos de ver a México participar en la cadena de litio a nivel global, pero fundamentalmente por su fortaleza privada y por la dinámica norteamericana, más que, creo yo, como resultado de la creación de esta institución, que sí tiene retos serios, como los muchos que se mencionaron acá, para arrancar institucionalmente. Ahora, si lo arrancas, también tenemos capacidad para diseñar bien jurídicamente una institución de esta naturaleza para que arranque y haga cosas con objetivos planeados, alcanzables, ir yendo paso por paso. Y también es bastante preocupante que no se hayan plasmado esos en el diseño institucional, ni en la ley, ni en el decreto. Entonces, porque realmente México puede producir algo mucho mejor que el decreto de litio para México en términos de diseño institucional y digamos, hay gente como el doctor Roldán Chopa, etcétera, que ya saben cómo pensar estas cosas, ¿no? Como Casiopea. Ese es mi comentario. Muchas gracias, pues ya estamos casi llegando a las 2 horas del evento y bueno, siguen la gran mayoría de todos los asistentes y recibimos muchas preguntas, entonces creo que por ese lado estuvo muy bien. y felicitaciones para el doctor Roldán y para el estudio, que ojalá y salga de ahí pues mucho valor para la discusión, ¿no? Y como dice César, también para la regulación que se pueda hacer a partir de ahí, para la interpretación que haga también el Poder Judicial de los recursos que se han interpuesto.
Pero bueno, me gustaría nada más, retomo una pregunta de Ignacio González para cerrar. ¿Cuáles son las posibilidades para compartir y para trascender en la institucionalización del litio para México, ¿no? Y me gustaría que el comentario final de cada uno de ustedes fuera hacia el que sigue, ¿no? O sea, y un poco más en el corto plazo, con lo que hay, considerando también el contexto político, el momento en el que estamos y la segunda reforma también a la ley minera que se hizo hace unos pocos meses. O sea, ¿qué de aquí a dónde o cuáles serían algunos de los siguientes pasos si dependiera de ustedes que se pudiera hacer, ¿no? Con este tema de la empresa estatal y de la regulación del litio? Para cerrar ya un comentario. Primero, voy a dejar al doctor Roldán hasta el final. Entonces, si quieres, Casiopea y luego César y el doctor Roldán. Yo diría que se tienen que asignar recursos para corroborar la capacidad de recursos factibles que tenemos de explotación y sobre todo una cuantificación de costos de su extracción, porque tenemos de las reservas más complicadas para explotar. Entonces, hasta que no tengamos esos dos elementos de saber cuánto efectivamente hay, cuál es la calidad del recurso y cuánto cuesta explotarlo, todo lo demás es muy difícil de ejecutar. Esa sería la primera recomendación. Gracias, César. Pues casi yo respaldaría lo que dijo Casiopea. La verdad es que sí, hay que comenzar por el principio, y el principio es, decimos que tenemos litio, pues vamos a ver cuánto tenemos, dónde lo tenemos, de qué manera lo podemos explotar. Y ya que tengamos eso, podemos pensar en cuáles son los mecanismos, digamos, con los cuales puede desarrollarlo, si tiene los recursos litio para México, o si va a desarrollar algún tipo de convenio con privados que les den certeza para que ayuden de alguna manera a arrancar esa parte. Pero ese pedazo lo tienes que arrancar de cero, y arrancarlo de cero es muy difícil si no comienzas por saber qué hay, dónde está, y ese es el principio. Gracias y lo dejo, profesor Roldán, para su comentario de cierre. Muchas gracias. Agradezco enormemente los comentarios de Casiopea y César, y por supuesto yo me llevo para mi propia reflexión. Concluiría con que creo que estamos ante un momento en donde hay una definición muy, muy importante, y esa definición importante debería tener el mejor de los destinos. Me parece que puede haber alternativas interesantes, valiosas y productivas en el ámbito de la empresa pública, y por supuesto, mientras mejor sea el inicio, que no creo que sea el caso, pero podría corregirse, sería lo mejor. La otra parte es que yo creo que tampoco es demonizable en el que los particulares participen. La cuestión está en el cómo, y en el cómo está evitar los escenarios de un extractivismo que no deje nada al dueño del recurso natural y los posibles beneficios. Y yo creo que en esto hay muchas maneras de establecer eso y de graduar de qué manera nos podemos aprovechar aún en esos esquemas en donde participen particulares. La otra, por supuesto, me parece que es importante, además de los recursos que ya insistieron mis colegas, es en la certidumbre, el valor de la certidumbre. Creo que la reforma ha tenido, entre otros efectos, el que la vaguedad, los mensajes contradictorios que tiene, incorporan una extraordinaria certidumbre, que es lo que está motivando estos litigios. Y creo que viendo a futuro, lo peor que podríamos tener es que no funcione ni una cosa ni la otra. Es decir, que no funcione la empresa pública en estas altas expectativas que tiene, pero que tampoco la empresa privada pueda hacer algo en términos, por supuesto, razonables. Y creo que en eso estaríamos hablando de una oportunidad perdida, una oportunidad histórica perdida. Y me parece que eso sería lo peor que podríamos obtener. Y creo que estamos en un buen momento para no hacerlo. Nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor. Bueno, pues esperemos que este estudio sirva para no caer en ese escenario, en ese peor escenario, y para ir abonando al marco regulatorio institucional que se necesita, ya sea para regular a los privados o para desde la empresa estatal generar mayor valor. Bueno, pues agradecemos muchísimo a todos su participación y su presencia a lo largo de todo este evento. Está ahí el documento, la presentación y el video del webinario también se los podemos hacer llegar con gusto, y pues que sepan que es parte de la agenda de Energy y el organizar tanto investigación y documentos de este tipo como talleres con sociedad civil como los hemos tenido en este tema, y también por supuesto el acercamiento con las autoridades y con el gobierno para poder avanzar desde diferentes frentes y posicionar las preocupaciones de que esto, de que la actividad minera pues con esto pueda verse mejorada, ¿no? Y también para todos los mexicanos. Muchas gracias y bueno, estamos a la orden en los correos y tienen nuestros datos de contacto también. Gracias.